Este día para tratar de entender qué está pasando en Ecuador y para tratar también de entender qué podría suceder en otros países de América Latina, converso con el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez. Él es experto en seguridad nacional en Estados Unidos, es decir, él conoce de temas de seguridad nacional vinculados a Estados Unidos, pero también de seguridad nacional en nuestro país, y además es director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos. Gusto saludarlo. Feliz año. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde tiene su origen esta crisis? Digamos que la parte visible es la fuga de este reo de altísima peligrosidad, uno de los grandes capos del crimen allá en Ecuador. Esa es la parte visible de esta historia, digamos, lo que detona la gota que derrama el vaso. Pero en realidad, ¿dónde tiene su origen esta crisis en Ecuador? Ecuador es uno de los 3 países andinos que tienen mayor producción de cocaína. Pero hay un factor regional. Colombia quintuplicó su producción de cocaína. Desde la iniciativa Colombia, Bogotá, por Ecuador pasa 1/3 parte de la cocaína que se produce en Colombia. Y por Ecuador se surte todo lo que es la región de Centroamérica para México para llegar al mercado de los Estados Unidos. Llega también hoja de coca, también cocaína ya procesada en Ecuador hasta Europa por Albania. Entonces, la verdad es que la criminalidad organizada en Ecuador también se ha pulverizado. No hay grandes cárteles como hubo en Colombia o hay en México, y se pulverizó la criminalidad organizada. Hay 2 grupos que están terriblemente infiltrados en las cárceles del Ecuador, que son estos llamados choneros de este tipo que se escapó, y también los lobos. Y aquí viene la vinculación con los cárteles mexicanos. Los choneros tienen vinculación con el cártel de Sinaloa para el trasiego de su droga hacia Estados Unidos, y los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos. Hace apenas un par de meses, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asume sus funciones. Es un hombre joven. Lo voy a decir en términos muy hasta simplistas. ¿Pudiera ser una especie de novatada para él? ¿O en realidad estamos ante lo que pudiese ser un intento de estos grupos por tomar parte del control del país? Absolutamente. La mayor experiencia que tiene Daniel fue ser legislador un par de años antes. ¿Por qué Daniel llega a la presidencia? Hubo un asesinato de un candidato presidencial, Villavicencio, el año anterior, por la delincuencia organizada vinculada con los cárteles colombianos y mexicanos, pero también su papá es el hombre más rico del Ecuador y tuvo una campaña muy exitosa. Pero no es alguien que conozca inclusive Ecuador, él es americano-ecuatoriano, ha vivido más tiempo en Estados Unidos que en Ecuador. Así es que la variable de inexperiencia de gobierno tenemos que tenerla para este análisis, Juan Carlos. ¿Tendrá él la capacidad para tratar de controlar las cosas en el país? ¿El ejército le está respondiendo a él? ¿O tenemos también en el Ecuador un caso de criminalidad insertada en el ejército, como de repente lo hemos visto acá también? Fíjate que la policía del Ecuador era una policía muy exitosa hace 4 o 5 años. Yo tuve la oportunidad de darles clases a un oficial aquí en la UTLAP de la Policía Nacional Ecuatoriana, y se descompuso por la corrupción, por estas billetadas, estos millones de dólares. En la economía ecuatoriana está dolarizada, que ha infiltrado a los jueces, fiscales y a la policía, lamentablemente. Así es que Daniel Noboa, el presidente, se está recargando en las Fuerzas Armadas como último elemento para combatir a estos grupos criminales. ¿Y si le responde ese ejército? ¿Si el ejército lo reconoce? No sé si Ecuador tenga la figura como nosotros de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Le reconocen esa posición? Igualmente, igualmente. Y ahorita vimos la declaración fuerte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador refrendando este apoyo y utilizando toda la fuerza del Estado, llamándole a estos grupos que son criminales. México no le está llamando terroristas porque es un paso muy agresivo el que está dando también el presidente Noboa. Sí, ¿cuál es la diferencia? Es decir, entre el grupo de delincuentes organizados
a llamarlos ahora terroristas? Mira, en las convenciones internacionales normalmente se habla que los terroristas tienen fines políticos, ideológicos o religiosos. Aquí son criminales que buscan el lucro económico. Por eso es que es un paso cuántico muy controvertido, porque no son terroristas clásicos. Por eso es que está evolucionando el concepto a extremismos violentos. Y la convergencia entre delincuencia organizada y terrorismo es una línea muy fina que no se debe de cruzar. El caso de Ecuador, doctor, tendría que servir de ejemplo, de lección a otros países de América Latina, inclusive México. Y por supuesto, la verdad es que es un nivel de alerta porque cruzar la línea de cometer actos delictivos a de extrema violencia, el tomar una televisora, ingresar a un hospital o una universidad, busca causar temor en la población, en los policías y en las autoridades. Por eso es que es una línea muy delgada que no se debe de cruzar. Y me parece que fue un terrible error que cometieron los criminales ecuatorianos, porque ahora se suma a la fuerza del Poder Judicial, de la Policía Nacional Ecuatoriana, las Fuerzas Armadas. Ahora, los grupos delincuenciales allá en Ecuador, porque pareciera que lo que vimos el día de ayer, este intento por tomar medios, por tomar hospitales, por tomar universidades, por apoderarse del control de una ciudad tan importante como Guayaquil, pudiera ser parecido a lo que en su momento, en otras circunstancias, viésemos como una intentona de golpe al gobierno. Estos grupos, que además veintitantos de ellos pareciera que se están sumando en esas mismas acciones, tendrían la fuerza, tendrían el poder como para poder llegar a controlar parte del gobierno. Es que ahí está exactamente el punto. Ellos no buscan el poder. En Colombia sí, hace 30 años, los cárteles colombianos querían poner candidatos a la presidencia y ganaron escaños en la Asamblea Nacional de Colombia. Aquí no vemos ese fenómeno. Por eso es que creo que fue un error de Noboa declararlos terroristas. Pero aquí hay una cosa, el vocero presidencial es alguien que a lo mejor tú conoces, Javier Isurrieta. Son los grandes asesores, consultores electorales en Washington. Él fue profesor de Noboa en la Universidad de George Washington, lo conocemos muy bien, y él se dedica a extrapolar y aprovechar esto para subirle la popularidad al presidente Noboa. Muy parecido, como venía en tu nota, a lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Es decir, estas acciones vistosas, ¿no? El hecho de acostar boca abajo a los delincuentes, que las cámaras lo graben, como una especie de mensaje de conmigo no se metan. ¿Funciona eso? Al propio Bukele en El Salvador, ¿en realidad le ha funcionado eso? Por supuesto, eso elevó absolutamente todos sus bonos de popularidad. Y es lo que quiere hacer el asesor presidencial Isurrieta para el caso de Noboa, que es alguien joven, 35 años, sin experiencia. Pero una cosa es elevar el nivel de popularidad del personaje y otra cosa es que efectivamente ello dé resultado, es decir, sirva como una lección para tratar de calmar las aguas, para tratar de controlar a los demás grupos. Por eso, en ese sentido va mi pregunta, ¿ha funcionado? Difícilmente va a funcionar si no hay una limpieza del aparato de justicia y de seguridad del Ecuador. Sacar a los militares a la calle no es la única alternativa. Va a ayudar para contener la situación y para que no haya señalamientos de incompetencia por parte de este joven presidente, por ejemplo. ¿Qué tan riesgoso es que hoy con estos grupos del crimen organizado en Ecuador estén vinculados los grupos mexicanos? El cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacán, el cártel de Sinaloa, porque están presentes allá. Mira, fíjate que es un fenómeno muy interesante. Ellos se dicen que son protegidos por los cárteles mexicanos, lamentablemente por la mala experiencia de extrema violencia que tienen nuestros cárteles. Entonces, por eso es que están diciendo, yo soy apadrinado de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación, pero en la realidad son vínculos de trasiego de droga. Quienes están detrás realmente de los ecuatorianos son las bandas criminales colombianas. ¿Quiere decir esto que los grupos criminales de nuestro país son todavía más violentos, están más armados, son más peligrosos que lo que hoy vemos
allá en Ecuador? Por supuesto, de muchísimas más capacidades, pero no han cruzado esta línea de intervenir en un medio de comunicación, atacar a civiles en una universidad. El punto donde estuvimos en eso fue el Culiacanazo. Exacto, ese es a lo que iba a referirme, Ahí. ¿no? Es este fenómeno, ¿no? Y están replicando una estrategia del cártel de Sinaloa, que si van por uno de sus capos, se activan estas redes para causar temor en las ciudades y para generar un sentimiento de no hacer nada, de replegar a las fuerzas del orden que van por los líderes de estas organizaciones. Finalmente, doctor, en su experiencia como analista, ¿en qué va a terminar esto? Mira, yo creo que va a haber un momento de calma, se van a replegar los criminales, va a haber aprehensiones masivas de estos criminales en Guayaquil, en Quito y en las otras 8 ciudades del Ecuador, y ojalá haya una depuración del sistema de justicia y de seguridad para que regrese la tranquilidad. Los índices de violencia, al menos en estas 2 ciudades, se explotaron al doble en el último año al menos. ¡Qué barbaridad! Una situación muy, muy grave que de alguna manera debe ser vista, entendida por el resto de los gobiernos de América Latina. No sabe cómo le aprecio, doctor Gerardo Rodríguez Sánchez, experto en temas de seguridad y además director académico y del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de San Ya Marcos. dejé la dirección del departamento, pero soy profesor en el departamento. Okay. Pues no me vaya a regañar mi nueva jefa. Perdón no, por una disculpa, no una te disculpa. preocupes. Le agradezco mucho. Gracias, doctor. Juan Carlos. Cuídate mucho. Buen día. Gusto Chao. saludar. Bye, bye.